Bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube. Soy Cecilia Yenta Ferreira, soy terapeuta holística y si querés saber más sobre qué son las constelaciones familiares, podés quedarte a ver este video que voy a intentar transmitirte qué son. Bueno, hoy no hay buena luz, se ve medio oscuro, pero está lloviendo. Está feo el día y la verdad que no tengo buena iluminación, pero sé que se escucha bien y eso es lo importante. Además voy a ir cambiando el set de grabación, bueno, según dónde esté, me voy de viaje y bueno, seguramente el próximo video lo grabe donde pueda grabarlo, no voy a estar en mi casa. Bueno, volvemos al tema de las constelaciones. Yo soy terapeuta holística. Les decía, tengo un primer video donde pueden ver que me presento, que también soy licenciada en psicología, soy psicóloga, recibida en la Universidad de la República, pero me identifico como terapeuta holística. En el video anterior tienen la explicación. Y no me identifico como psicóloga. Bueno, bien, vamos a intentar definir eso. Las constelaciones son una herramienta, otros le llaman un método, incluso hay terapeutas que hablan de que son una filosofía de vida. ¿Quién creó las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares las creó un psiquiatra, psicólogo, teólogo también, y fue sacerdote. Era misionero, se llama Bert Hellinger, alemán, y estudió, como yo digo, a veces la ciencia se queda corta para algunas cuestiones y a veces parece que si la ciencia no lo avaló, es como que las cosas no son válidas. Y para mí, la ciencia son las comprobaciones, la vida, ¿no? Entonces, este hombre estudió muchísimo, viajó por el mundo, iba a aldeas, estuvo en países que tenían un montón de complicaciones socioeconómicas. Y bueno, él investigó mucho sobre el comportamiento humano. Y era un hombre, que eso me encanta, que él lo que hizo fue como integrar la ciencia y la espiritualidad en una herramienta. Yo le llamo herramienta, que son las constelaciones. Entonces, las constelaciones son una herramienta que hay distintas variantes, ¿no? Hay constelaciones que se hacen grupales y hay constelaciones en sesiones individuales, y a su vez las sesiones individuales hay gente que constela con fichas de colores, como es mi caso, donde el consultante se para sobre la ficha y ahí vamos integrando qué es lo que siente respecto a lo que representa cada ficha. O también pueden ver consteladores que constelan con unos muñequitos. No sé si vieron alguna vez. Entonces, bueno, hay distintas formas de constelar y distintas formas de trabajar un sistema familiar. Pero, ¿qué dicen las constelaciones? Bueno, que hay distintos órdenes o leyes, como el orden del amor, el orden de pertenencia, el orden de jerarquía, que tal vez en otro video pueda explicarlo, que ordenan un sistema, cualquier sistema. Un trabajo es un sistema, la economía es un sistema, la familia es un sistema. Todo lo podemos llevar a la definición de sistema, ¿no? Que tiene distintas leyes. Si el sistema opera bajo ciertas leyes, la vida fluye, podés avanzar, podés ir hacia adelante, honrar la vida, avanzar, cumplir tus sueños, que no tengas tantas trabas o tantas limitaciones a la hora de querer concretar algo o de soñar algo y no poder ir hacia ahí, o de sanar algo. Imagínate, no sé, un ejemplo, que sos una mujer que siempre repite el patrón de establecer vínculos con parejas alcohólicas.
o con adictos a las drogas. Ahí hay un patrón. Entonces tenemos que ver qué condicionamiento familiar hay, qué pasó más atrás en el sistema que vos estás repitiendo ese patrón por condicionamiento. Otras cuestiones, por ejemplo, no sé, supone que venís de una familia, no sé, donde tu padre era infiel o tu abuelo, entonces vos sos hombre, vamos a poner este ejemplo distinto, sos hombre y repetís el patrón de la infidelidad. O por el contrario, como sufriste mucho por eso, estás en un matrimonio que no te hace feliz y te aferrás por polarizarte, ¿no?, hacia el otro polo. Si había como mucha desprolijidad en el sistema familiar y eso generaba dolor, vos te vas a ir al polo de sostengo mi familia como dé lugar, aunque eso sea destructivo para mí, para mi pareja y para mis hijos. Entonces, a veces, como humanos, estamos atravesando distintos dolores, distintas situaciones de la vida en las que no podemos avanzar y un patrón se repite o no puedo salir de esto. Y las constelaciones nos pueden dar una mirada muy amorosa al respecto. Pero claro, después de una constelación yo tengo que poder modificar el patrón de conducta, que ahí ya es otra parte, ¿no? Pero la constelación te permite mirar el dolor de frente, el dolor que hay en el sistema y liberarlo. Las constelaciones a mí me cambiaron la vida porque pude ver un montón de cosas que no veía y ahí pude tomar acción. Ahora, si yo voy y hago una consulta de constelaciones y sigo eligiendo las mismas cosas y sigo haciendo lo mismo y sigo repitiendo los mismos patrones, obviamente que mi vida no va a cambiar. La constelación permite mirar, ¿no? Tengo un enojo que salta con todo el mundo, que salta en mi trabajo, que salta con mi pareja, que salta con mis padres, que salta con mis hermanos. Tengo un enojo y una ira que siempre está... Bueno, hay que ver de dónde viene eso. ¿Dónde se reprimió el enojo? ¿Qué está pasando con esa ira? ¿Qué puedes hacer para gestionarla? Entonces, por eso a veces digo que a veces una única sesión de constelaciones nos permite ver un montón de cosas, pero a veces precisamos 1 o 2 sesiones más para integrar. Por eso creé el método Sana, que consta de 3 consultas en donde vemos todo esto y ahí después vamos integrando cómo podemos bajar esto a tierra, cómo lo podemos solucionar, qué herramientas yo te voy a dar para que vos en tu vida diaria puedas modificar ciertas cosas y hacer frente a esos patrones de conducta que se repiten en tu vida. Entonces, bueno, eso por un lado. Aprovecho a pasar el chivo de cómo estoy trabajando. También sigo con consultas individuales, pero me parece que lo rico es hacer un proceso y veo muchas transformaciones cuando hacen... Al principio yo solo hacía consultas de constelación, es una constelación, vemos todo lo que hay, pero a veces después, ¿y qué hacemos con eso?, ¿no? Así que bueno, pero yendo a las constelaciones, tengo 1000 cosas por decir, tengo muchos ejemplos para poner, pero quiero dejar el mensaje de que son poderosas y que todas las sesiones son distintas. A veces, en una constelación, cuando uno tiene un duelo sin hacer o sin resolver con alguien que partió al otro plano, a veces se puede sentir la energía de ese ser querido, ese campo de energía que está. Y otras veces no, otras veces son sesiones que van más a lo práctico. Bueno, no puedo resolver esto. Entonces, lo ideal es que decidas. Para mí hay que hacerlo, aunque sea una vez en la vida, elegís un terapeuta, elegís a alguien que te resuene y entregate a lo que suceda, ¿no? Porque todas las consultas son distintas. A veces, hasta mis amigas me dicen, ¿cómo es? Y lo que pasa que son tan distintas las consultas unas a otras, que a veces no sé ni cómo definirlo, ¿no?
Entonces entregate al proceso. Ahí se va a revelar información que está alojada en el inconsciente. Y también lo que quería contar es que ya la ciencia y la psicología sistémica que me enseñaban en Facultad de Psicología, ya siempre dijo que cada uno tiene un rol en un sistema, ¿no? Y a veces si te moves de ese lugar, incomoda a los demás. No pasa nada. Pero hay que poder verlo, ¿no? Hay que poder verlo, hay que poder transitarlo con amor, permitir las emociones que surjan. Y después está decidir cambiar. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Con esta idea de la constelación, que parte de la base de que heredamos todo de nuestros ancestros. No solo el color de piel, no solo la complexión del cuerpo, no solo el color de ojos, no solo gestos. También heredamos dolores, traumas, cosas positivas también. Valentía, coraje, empatía. Muchas veces es heredado, ¿no? Ah, mi abuela era así, mi abuelo era así. Ah, a veces nos cuentan, ¿no? Tu bisabuelo hacía tal cosa. O tu mamá, en esto sos igual a tu mamá. Y eso es maravilloso, porque en realidad heredamos un montón de cosas hermosas. Pero también heredamos traumas no resueltos. Y cuando alguien parte de este plano sin resolver un trauma, por ejemplo, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, se fue de este mundo sin resolver un dolor que cargaba en su alma, se va a mostrar en el sistema. ¿Cómo? Con patrones de conducta que se repiten, con vínculos que no se sanan, con deudas, con estafas. ¿Qué pasó? Cuando en una familia hay una deuda, todos se endeudan. O hay una estafa, o lo pierden todo. Eso también se constela. ¿Qué hay atrás? O una madre abandona a su hija. O un padre abandona a sus hijos. ¿Qué es lo que hay atrás? A veces hay padres abandónicos y su papá tiene hijos que no reconoció. Ejemplos. Y es también abrirse a la magia, ¿no? Esto no, la constelación no es brujería, no es nada esotérico, no va en contra de Dios. Dios está en donde elijamos poner amor y conciencia, y se siente. La constelación es amor, no es nada raro. Miren, les voy a contar, ya vamos como 12, 13 minutos. Les voy a contar una experiencia personal. Voy a intentar resumir una consulta de 1 hora y pico en 1 minuto, a ver si me sale, o 2. Yo voy a una consulta porque tengo mucho miedo de muchas cosas, ¿no? Soy muy valiente, pero hay determinadas cosas en mi vida que me generan mucho miedo. Miedo al sufrimiento, miedo al dolor. Bueno, entonces surge una constelación que la consteladora me dice si había fallecido algún niño en la familia, y me quedo pensando y digo, sí, falleció un niño en la familia, primo hermano de mi papá. Y bueno, era adolescente, ¿no? En un accidente de tránsito. Y ahí eso se pudo ver y pude empezar a enlazar todos los miedos que yo tenía y que aún tengo, pero lo gestiono porque lo veo de dónde viene. Entonces hay miedos que son heredados, miedos que vienen de algo traumático que rompió a una familia, la destruyó, hubo mucho dolor y eso se transmitió generación tras generación. Y me acuerdo que yo estaba constelando con fichas y me paro sobre una ficha de un color y empiezo a sentir un montón de cosas en la ficha, sentía, y la consteladora me dice, levantá la mirada, ¿qué hay enfrente tuyo? Miro, era un salón donde hacíamos las constelaciones y había un cuadro con un hombre muy pacífico, con una mirada muy en paz, que tenía un grillo en su mano, como en su dedo creo
y era del color de la ficha que yo estaba parada, y empiezo a sentir un montón de cosas, y ese primo, que en realidad es primo de mi papá, que falleció a una edad muy joven, que tenía muchos sueños, me acuerdo que mi papá me contó una vez que él tenía escrito en un cuaderno algo así como ver Roma y después morir o algo así. Él quería viajar, quería salir de su país, quería irse al exterior. En aquellos años era muy poco común. Y él falleció sin conocer el mundo, ese mundo que él anhelaba conocer. Entonces, traemos cosas. Estamos, lo que a mí me encanta es viajar y cómo eso, ¿no? Para lo bueno y para lo no tan bueno. Esa experiencia en mi familia dejó rastros de dolor y también dejó cosas buenas, resiliencia. Pero bueno, podría seguir contando mucho más. Seguramente sigan este tipo de videos. Pero cuando veo lo del grillo, me fui. Lo del grillo, había una historia muy particular con un grillo, algo que él dijo sobre un grillo 2 o 3 días antes de morir. Y esa historia se recuerda en la familia, y yo me paro y en esa casa, en ese lugar, cuando yo estaba constelando, había una imagen de un grillo del color de la ficha que yo estaba constelando, y yo estaba constelando con ese ser querido, ese ancestro. Entonces, ¿pasan cosas mágicas? Sí. No es nada raro, es energía, es el campo, es el inconsciente intentando mostrar el dolor. ¿Te pasan cosas en tu vida que te duelen, que no puedes resolver? Bueno, en tu vida se está mostrando algo. Algo que hay que atravesar, y la constelación es una gran herramienta para ver por qué duele o por qué esto no se puede resolver. Y da una mirada más amplia y amorosa. Puedo decir 1000 cosas más de las constelaciones, pero quiero cerrar con algo, esto es con esta idea de que el trauma se hereda y también lo bueno. Vayamos a, por ejemplo, yo veía documentales de animales con mi abuelo cuando era chica, y había documentales que decían, ¿no? Por ejemplo, que un animal no come un fruto porque otras generaciones anteriores comieron ese fruto y les cayó mal o se murió. Entonces, las siguientes generaciones no prueban ese fruto. O no van a determinada zona porque ahí hay depredadores. Entonces no necesitaron ir y morir. Ya les pasó a los ancestros. Entonces, por ejemplo, mamíferos no van a determinada zona porque hay muchos depredadores. Ya saben instintivamente, estamos condicionados. Y no nos olvidemos que los humanos somos mamíferos también. Entonces, también me acuerdo de un experimento que se grabó. Era una calidad muy baja de la filmación, y lo mostraban en la facultad, en pantallas. Nos mostraban en Facultad de Psicología un experimento de unos monos, ¿no? Donde les ponían bananas en un determinado lugar y los monos iban y les tiraban, no me acuerdo si era como una hidrolavadora, les tiraban agua y los empujaban a los monos, ¿no? Y los monos iban y otra vez le hacían eso. Creo que eso ya no se hace más, o espero, quiero creer, y que tampoco creo que se muestra más en facultad. Espero, quiero creer, porque a mí me dolió mucho ver ese video. Entonces los empujaban y los empujaban. Bueno, ¿qué pasó? Que esos monos tienen hijos, y esos hijos de esos monos no iban a buscar las bananas ahí. ¿Porque los mojaron? ¿Porque les empujaron con la hidrolavadora? No, porque les pasó a sus ancestros. Entonces, aprendemos por supervivencia. Y por ejemplo, si alguien murió en determinada circunstancia, claramente los descendientes van a tener un miedo hacia determinada circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, espero que se haya entendido la idea. Si no, me escriben. Si tienen una duda, mi Instagram es @ceciholística. Me pueden mandar un audio, les contesto. Ay, ¿será Ceci que tal cosa y tal otra? Pueden escribirme acá en los comentarios. Estoy abierta. Bueno, si quieren agendar una consulta conmigo,
Así que, wow, 20 minutos. Lamento que este video está tan mal de luz. Ahora me veo la cara, tengo como oscuro de este lado. Pero la verdad que el clima no ayudó y quería dejarles este video. Así que nos vemos el próximo, seguramente ya por el viejo continente.